la primera imagen, que es la imagen número 1 del monumento a Simón Bolívar. ¿Lo tendremos ahí a la mano? A ver si tenemos a la mano. ¿Sí? La primera imagen. A ver. Vamos a ver la primera imagen. Vamos a ver, todavía ahorita va a aparecer. Ya, ese es, como te digo, la avenida Bancay, esta plazuela, vamos a ver aquí, sí, pero esa no es la imagen, hay otras imágenes, en la imagen 1, de esa, vamos a ver, ahí tenemos la Plaza Bolívar, vamos a tener imágenes un poquito antes, ahí, la siguiente, la siguiente imagen, ahí está, muy bien. Ahí comenzamos entonces. Ahí está el monumento a Simón Bolívar. Este monumento, les cuento, en esta plazuela, se llama la plazuela de la Inquisición. Esta plazuela que vamos a ver en un rato más, tenía forma triangular. Y se encontraba, llamaba ese nombre de Plaza de la Inquisición porque se encontraba justamente a uno de los lados de esta plazuela, se encontraba el local de la Inquisición o el Santo Oficio. Ahí se encontraba el tribunal, ahí estuvo en toda la colonia. Recordemos que el Tribunal Santo Oficio llegó a Lima en 1570. No estuvo ubicado en ese lugar, estuvo primero ubicado en la plazuela de la Merced, en Estación de la Unión, donde actualmente se encuentra el edificio, el local donde se encuentra la tienda Wesley. Ahí se encontraba la Inquisición, pero al año siguiente se muda a un local que es el que actualmente conocemos, donde está el Museo de la Inquisición. Ya ahí estuvo el local de la Inquisición y por eso le va a dar nombre a esta plaza, que es una plaza triangular llamada Plaza de la Inquisición. Bueno, esta plaza tiene varios nombres, porque también en el lado este de la plaza se va a ubicar por casi 300 años el local de la Universidad de San Marcos. Estuvo ahí. Entonces, por un tiempo se llamó esta plazuela de la Inquisición, plazuela de la Universidad. Después, cuando años después, el local de San Marcos es usado después de la independencia como Senado de la República, como el Congreso de la República, se compartió un tiempo, la universidad compartió por un tiempo su local para el primer parlamento. Entonces también comenzó a llamarse esta plazuela de la Constitución. Ya antes aquí en esa plazuela había habido un estanque, una caja de agua que distribuía agua a las piletas de Lima. Entonces también en una época se llamó esta plazuela del estanque. Entonces se llamó plazuela del estanque, plazuela de la Inquisición y plazuela de la Constitución. Y después va a llamarse Plaza Bolívar, que es el nombre que actualmente más se le conoce. Bueno, cuando se llegó a la independencia, surgió la idea de hacer un monumento a San Martín. Y se ubicó esta plaza como un lugar más adecuado. Bueno, ustedes saben que San Martín se va en el año 1823, después de declarar la independencia, y llega Simón Bolívar. Y Bolívar, bueno, logra las victorias de Junín y Ayacucho. Estando Bolívar todavía en el Perú, se da el decreto supremo que decide establecer un monumento en homenaje al libertador del Perú, Simón Bolívar. Muy bien, ya tenemos en pantalla una fotografía antigua donde se ve la calidad artística del monumento, pero como digo, el monumento se mandó a hacer en 1825. Pero, ¿qué pasó? Bueno, saben ustedes que los primeros años de independencia del Perú fueron muy complicados y pasaron varios años para que el monumento se concretara. Es más, pasaron 28 años y solamente uno podía ver en esta plaza la base del monumento, la base. No había un monumento. 28 años después se decide que que convoque un concurso internacional para convocar a quien hiciera este monumento. Y el año 53, 28 años después, se convoca un concurso. Ese iba a ser ganado por un italiano que se va a llamar Adamo Tadolini. Adamo Tadolini, escultor famoso, escultor italiano de la época, va a esculpir este monumento a Simón Bolívar y que dicen algunos que está basado pues, en algunos cuadros de Napoleón, que son homenaje a Napoleón Bonaparte, ¿no? En el cual se ve pues a Bolívar sentado con el caballo pues en dos patas y con el sombrero saludando, ¿no? Entonces se dice que este escultor se basó en cuadros de Napoleón para hacer esa escultura. La hizo en Italia, pero fue fundida en Alemania, ¿ya? Y llegó al Perú en 1859, llegó al Perú el monumento. Entonces miren ustedes, para ver las fechas, 1825 se decreta que se haga el monumento. 28 años después, 1853, el monumento se hace el concurso internacional para que eligiera al encargado de hacer el monumento. Y año 59 llega al Perú. Muy bien, llega al Perú. Ese año se va a colocar en la base que lo había estado operando por ya 3 décadas casi, se establece ahí y se inaugura el monumento. Este monumento impresionó mucho y en verdad, desgraciadamente, ahora si uno va a la Plaza Bolívar no puede acercarse mucho al monumento porque está cerrada la plaza, porque es una plaza usada por el Congreso de la República. Una pena.
Pero si uno tiene capaz una cámara, capaz un lente o con el celular, puedes acercarte un poco al monumento, te das cuenta que pues, es una obra real realmente, ¿no? Los detalles que el escultor ha tenido para preparar el monumento son espectaculares realmente. Uno puede ver hasta las venas del caballo que han sido esculpidas, o sea, es un trabajo artístico en verdad espectacular. Bueno, el monumento causó tanto impacto en Lima por su belleza artística que, no solamente, que fue muy comentado y la trascendencia del monumento llegó hasta afuera. Venezuela, la patria de Simón Bolívar, no tenía un monumento dedicado a Bolívar. Y al enterarse del monumento peruano y al verlo, pidió al Perú que se le permitiera hacer una copia de este monumento. Venezuela pidió a autorización al gobierno peruano, bueno, se la dio, y el hijo de Adamo Tadolini, porque Adolini había fallecido, con la misma molde, fundió el monumento que se encuentra actualmente en Venezuela, que vamos a ver en un ratito más. Vamos a ver la siguiente imagen, para darnos un poco hablar del entorno. Vamos a ver, no, por el otro lado, vamos a ver, ya ahí tenemos, vamos a ver, ya ahí tenemos una imagen del monumento ya inaugurado, y que tenemos ahí, bueno, la Plaza de la Inquisición, ven ustedes la hermosa reja que rodeó el monumento por varias décadas, ya, y al otro lado tenemos ahí una pequeña capilla que se llama la capilla de San Pedro Mártir, que fue la capilla de la Inquisición y que el español fue demolida para construir ahí parte, lo que actualmente es la estación de la bomba Roma 2, la estación de bomba Roma, ahí se encuentra ubicado. Donde estuvo esta capilla llamada San Pedro Mártir, en esa plazuela, ¿no? Muy bien, ven ustedes cómo ha cambiado. Seguimos. La siguiente imagen, por favor. Ya ahí vemos justo lo que estábamos hablando de la capilla, la anterior, por favor, la anterior. La capilla de San Pedro Mártir, se ve ahí, es una toma de otro ángulo. Actualmente, esa capilla, en lo que vemos al fondo, atrás del monumento, es la capilla de San Pedro Mártir y parte de lo que es la entrada de la Inquisición, a lo que fue el local de la Inquisición. Ya esto, ya en esta época ya era el Senado de la República, porque la Inquisición, acuérdense ustedes que fue suspendida en el Perú en 1812. Y bueno, cerrado, el local de la Inquisición fue usado como Senado de la República. Después fue transformado, vamos a ver ahora el edificio que tú has visto seguramente cuando vas al museo. Entonces ahí vemos todavía lo que era el local de la Inquisición antiguo, parte de lo que era el colonial y parte de la capilla de San Pedro Mártir, ¿no? Al costado vemos unas casonas con un balcón, eso desgraciadamente ya no existe porque esa zona fue demolida para hacer la avenida Bancay. El antiguo Jirón Abancay, que era muy angosto, fue ampliado en los años 40, año 42, 44, se amplió y la acera de ese lado fue demolida. Entonces la casa que vemos ahí con balcón ya no existe, ahí se encuentra totalmente ahí la avenida Abancay, aquí está la avenida Abancay. Seguimos, por favor, seguimos. Bien. Ya ahí tenemos una imagen actual ya de la Plaza Bolívar, antigua Plaza de Inquisición y actualmente también llamada Plaza del Congreso. Y atrás tenemos pues el local del Congreso que fue construido pues a inicios del siglo XX, ya por Emilio Robert, el arquitecto que lo construyó y que también construyó, para los que no saben, el Panteón de la Cripta de los Héroes la Cripta de los Héroes que está en el presbiterio maestro. ¿No? Vamos a ver unas imágenes más por aquí. Ya, más arriba, ajá, ahí está, ahí sí, ajá, vamos a ver. Siguiente imagen, por favor, siguiente imagen, para la siguiente. Ya, ahí está justamente lo que decíamos, nosotros vimos cómo era la entrada al antiguo local de Inquisición y esto fue transformado, ¿no? Como les decía, esto fue usado como oficinas del Senado de la República. Y años después ya se transforma la zona. Una parte del terreno de Inquisición es usado para la Bomba Lima y vemos el local de Bomba Lima que todavía se encuentra casi igual y casi intacto. Y ese también a fines del siglo XIX se estableció aquí esta construcción como el Senado romano, ¿no? Esta clásica con columnas y con fachada de la entrada al Senado de la República y que actualmente es la entrada al Museo del Senado y de la Inquisición, ¿no? Prácticamente esta fotografía
que es de los años 20, cosa extraña en Lima, casi se conserva todo, con lo que vemos en la imagen, casi intacto, ¿no? Solo la casa que está al costado sí ha sido cortada, pero salvo todo lo demás, casi todo se contiene casi intacto a través de los años, cosas que en Lima no es muy común. Siguiente fotografía, por favor. Entonces vimos ahí, siguiente imagen. Bueno, ahí está. Esa es una, ya que estamos viendo el monumento, acá se encuentra el monumento al medio, y esa era la forma que tenía la Plaza del Congreso, que actualmente la conocemos como una plaza, como un cuadrado, ¿no? Pero esta plaza era triangular. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando se hace la avenida Bancay, corta, se puede decir el lado más angosto de esa forma triangular, y después con el tiempo se dio la forma cuadrada a esta plazuela. Entonces, esta plazuela se llamó Plazuela del Estanque, Plazuela de la Constitución, Plazuela del Congreso, Plazuela de la Universidad, porque está la Universidad de San Marcos ahí, y finalmente Plaza Bolívar. Pero actualmente se puede decir que la parte más cerca a nosotros, eso ha sido cortado y por ahí pasa actualmente la avenida Bancay. Miren ustedes cómo ha cambiado Lima, algunas veces para bien, algunas cosas a veces para mal, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Bien, hay otra imagen ya, es una imagen de fines del siglo XX, perdón, inicios del siglo XX, antes que se construya el Congreso de la República, la parte de atrás se demolió para construir el Congreso, ¿no? Siguiente imagen, por favor. No, siguiente. Vamos a ver. No, por el otro lado. No. Un poquito más. Siguiente imagen, siguiente. No. A ver. Un poquito antes. Vamos a ver, estamos viendo ahí las imágenes de los monumentos que vamos a ver en un momento más. No, está ahí al final. Vamos a ver. Más a la derecha. Ahí, un ratito. Ahí, esa imagen. Muy bien. Esa es la imagen, lo que les comenté hace un momento, del monumento a Simón Bolívar, pero en Venezuela. Esta plaza se llamaba Plaza Armas de Venezuela, pero después en el año 1874, que llega el monumento de Bolívar, que es la copia del monumento nuestro, llega a Venezuela, se establece en esta Plaza Bolívar, en la Plaza de Armas de Venezuela, que cambia de nombre, la Plaza Mayor de Venezuela, que cambia de nombre por Plaza Bolívar, ¿no? Plaza Bolívar. Y ahí vemos el monumento idéntico al nuestro, es el mismo molde, en esta plaza venezolana. Después varios países más han replicado su monumento. Por ejemplo, en Santa Marta, Colombia, que es el lugar donde murió Bolívar, también hay una copia de nuestro monumento, pero ya una copia no oficial, o sea, una réplica, que no ha salido tan artística como la nuestra o la venezolana. Ya también hay una copia en Quebec, en Canadá, de nuestro monumento, y también en Ciudad de México. O sea, nuestro monumento ha sido replicado en varios países, algunas veces con autorización nuestra, como en el caso de Venezuela, y otras veces sin autorización nuestra. Muy bien. Siguiente imagen, estamos a la derecha. Ahí está. Segundo monumento que vamos a hablar hoy día es el monumento a Cristóbal Colón, que es el segundo monumento más antiguo de Lima. Bueno, este monumento a Colón, si tú lo ves en la imagen, no la ves igual como la ves habitualmente, ¿no? Se encuentra en otro lugar. Y este monumento, igual que la persona que representa, que era un viajero que descubrió o se encontró con el nuevo continente, este monumento también va a viajar por gran parte de Lima, el monumento viajero de la ciudad. Aquí lo encontramos en su posición original. Te cuento, tú recordarás, hemos explicado eso en otros temas, en otros programas especiales limeñas, que si nos ubicamos ahorita en la Plaza de Toros de Hacho, en el RIMAC, si tú vas por ahí ahora, vas a pasar cerca a lo que es la avenida Circunvalación. Entre la actual avenida Circunvalación y la Plaza de Toros, actualmente hay unas pistas. Bueno, ahí había una alameda, llamada la Alameda de Hacho. Una alameda que se construyó casi paralelamente con la Plaza de Toros, porque cuando Amat construye la Plaza de Toros de Hacho, trata de mejorar toda esta zona y hacer una zona pues atractiva, una zona recreativa, donde la gente pueda pasear, ir a los toros, una zona de mucha atracción para los habitantes de la ciudad. Entonces construye esta alameda, la Alameda de Hacho, y ya esta alameda pues fue muy importante y muy visitada, tanto así que la pobre Alameda de los Descalzos un tiempo pues fue un poco dejada de lado. Entonces incluso también se comenzó a llamar esta alameda la Alameda Nueva y la Alameda Vieja la Alameda de los Descalzos. Bueno, recuerda que la cosa es que durante el gobierno de Ramón Castilla,
se trae el monumento a Bolívar y también se trae este monumento desde Italia. Es el monumento a Cristóbal Colón, hecho totalmente en mármol y que llegó al Perú el 3 de agosto de 1860, justamente al año siguiente nomás que se inauguró el monumento a Bolívar. Y esto es una obra hecha como totalmente en mármol italiano de Salvatore Rivelli, o sea, el escultor que la hizo y llegó al Perú. Entonces fue colocado en este lugar tan importante, en este lugar que era la Plaza de Hacho, la Alameda de Hacho, en medio de esta Alameda se coloca este monumento, prácticamente muy cerca a la entrada principal de la Plaza de Toros. Entonces uno iba a la Plaza de Toros, pasaba frente a la plaza, había un óvalo, interesante el óvalo, y ahí al medio se encontraba el monumento. Si tú vas actualmente a esa zona, vas a encontrar que justamente hay una zona donde antes hubo un grifo, y ahí vas a encontrar que hay unas casas que estaban pues en forma justamente en media luna, porque todavía se conserva en parte lo que fue el óvalo donde se encontró este monumento. Pero vemos ahí, estaba rodeado por una reja, que si nos ponemos a ver bien, es muy parecida a la reja de la plaza de la Alameda de los Descalzos, reja que también fue colocada por el gobierno de Ramón Castilla. Castilla fue el que colocó la reja, la Alameda de los Descalzos, fue el que colocó el monumento a Bolívar y también el trajo el monumento de Colón a Lima. Y bien, la reja de ustedes se parece mucho a la reja de la Alameda de los Descalzos. ¿Por qué Colón? Bueno, se entiende que Bolívar era nuestro libertador, ¿no? Y muy admirado en esa época. Y ahora un poco la imagen de Bolívar ha cambiado un poco en el tiempo entre los historiadores. Pero, ¿por qué Colón? Bueno, porque se pensaba en esa época que Colón al descubrir América nos trajo pues, el conocimiento, nos trajo el idioma, nos trajo la religión, nos trajo un poco la civilización. Entonces, gracias a Colón éramos en cierta manera, nos ha llegado la civilización acá a América. Obviamente ahora sabemos que esto, pues, esta idea del siglo XIX con el tiempo ya ha cambiado, ¿no? Pero Colón era admirado como la persona que, gracias a él, nosotros teníamos cierto grado de civilización y cultura. Esa era la idea en el siglo XIX. Bueno, el monumento estuvo aquí hasta que en los años 1870, más o menos unos 10 años después de que se estableció el monumento aquí, en esta zona, el gobierno del presidente Balta decide construir el puente de Fierro o puente Balta, que todavía existe en el puente que cruza el río Rímac y que une pues la zona pues del cercado de Lima pues o lo que sería Barrios Altos en cierta manera con Hacho. Al construirse este puente, el puente desembocaba frente a este monumento. Es más, obstruía un poco la salida. Entonces creo que inicialmente no era el plan ese, el plan era que el puente justo terminara y uno al bajar el puente se encontrará con este monumento, muy bella la zona, ¿no? Pero hubo que hacer una ampliación al puente porque el puente no fue hecho realmente como correspondía. La cosa es que las dos orillas del río Rímac, tú sabrás, están una más larga que la otra. Y a la hora de hacer el puente fue hecho recto porque llegó de Europa ya para armar solamente. Entonces fue necesario hacer una pequeña rampa para que el puente se uniera con la orilla más baja que está al lado del Rímac. Entonces implicó ampliar el puente y implicó que se sacara el monumento de aquí. Este monumento se dice que fue llevado un tiempo a la Plaza Santa Ana, no se está muy seguro de ese dato. Lo que sí es cierto es que se lleva y se pone en lo que también le conocemos como el Paseo de la República, en la zona muy cercana a lo que también sería el Palacio de Justicia. Ahí en esa zona se colocó el monumento en 1870 y ahí estuvo más o menos unos 10 años también. Hay imágenes de la Guerra del Pacífico y fotografías. Acuérdense ustedes cuando Chile nos vence en la batalla de Miraflores, ingresa a la capital, ingresa justamente por ese lado, y hay fotografías, dibujos de las tropas chilenas ahí en esta zona, que es llamada en esa época como la plazuela de la exposición, porque estaba frente al Parque de la Exposición, a todo el Paseo de la República, y están ahí y el monumento de Colón ahí. Entonces, quizás lo primero que vieron ellos de la ciudad, aparte del Parque de la Exposición y el Palacio de la Exposición, a todo el Museo de Arte, fue el monumento a Colón, que estaba ahí. Y pues entraron a Lima, ¿no? Bien, entonces ahí está el monumento a Colón. Después de la Guerra del Pacífico, en los 80 más o menos, el monumento es colocado unos metros más abajo,
Muy cerca, lo que actualmente está la zona donde se encuentra el monumento a Miguel Grau, muy cerca de ahí se colocó el monumento a Cristóbal Colón. O sea, desde la tercera o cuarta ubicación, ahí se colocó el monumento. Y ahí estuvo, y ahí pasó al siglo XX, y en el siglo XX, en 1906, muy posiblemente, el monumento se coloca ya, se saca de esta zona y se coloca en medio del paseo de esta alameda que unía la plaza Bolognesi y que unía esta plazuela de la exposición, donde después, años después, va a colocar un monumento a San Martín y años después el monumento a Grau. Entonces ahí, en medio de esta alameda, que se llamó inicialmente, esta alameda se llamaba 9 de diciembre, y cuando se pone el monumento a Colón, va a llamarse Paseo Colón. Y es el lugar definitivo de este monumento. Entonces mira bien, 3 zonas: Alameda de Hacho en el Rímac, frente al Plaza de Toros. Después fue sacada porque un poco obstruía el tráfico del puente Balta, el puente de Fierro. Entonces se dice que fue llevado a la Plaza Santa Ana, no es tan seguro ese dato. De ahí fue llevado al Paseo de la República, casi cerca a lo que es el edificio del Palacio de Justicia. Después, unos metros más abajo, donde se encuentra actualmente el monumento a Grau, y después colocado allá a comienzos del siglo 1906 en el paseo que se llama 9 de diciembre, ¿ya? Y se cambia a Paseo Colón. Entonces, esa zona comienza a llamarse a partir de ese momento Paseo Colón hasta nuestros días. Ahí vemos el monumento, su ubicación. Siguiente fotografía, ahí mismo. Ahí está, vemos el monumento que representa a un Colón en una actitud pues generosa, se puede decir, ¿no? A sus pies tenemos a una india que representa a la América, que la india está agachada como invocándole a Colón, ¿no? Como en realidad a sus pies. Y si uno acerca el monumento va a ver que la india tiene unas arcos y flechas, ¿no? Que era la imagen del indio que se daban desde Europa al indio americano. Y la mujer está dejando en el piso una flecha y recibiendo de Colón una cruz. Entonces, como que el indio deja el salvajismo y recibe la evangelización, ¿no? Es lo que quiere un poco, en cierta manera, representar esta imagen de Cristóbal Colón, ¿no? En una actitud generosa, bondadosa con la América, ¿no? Es decir, la imagen, este monumento nos habla pues de la manera de pensar, de la ideología de mediados del siglo XIX, ¿no? Justamente ahora. Y esto no hay que verlo mal, ¿no? Hay que verlo como una expresión de una época, ¿no? Entonces, rechazar este monumento no tiene sentido, porque en una época fue considerado un personaje muy importante, más importante que la actualidad. Y eso no tenemos que verlo mal, es un reflejo de un pasado que existió y una manera de pensar que fue de la mayoría en una época determinada. Siguiente, ahí mismo, a ver. No, creo que hay que retroceder un poquito así. Ahí tenemos. Ahí tenemos el monumento a Colón, también en su primera ubicación. Ven ustedes en la zona del empedrado y rodeado. Y atrás se ve parte de la Plaza de Toros de Hacho. La siguiente imagen. Ya, justamente ahí está el óvalo donde se encontraba el monumento. Ven ustedes al medio, ahí blanco, el monumento de mármol, y alrededor todo rodeado de árboles, y al fondo los cerros, que actualmente pues son pues San Juan de Lurigancho, ¿no? Y parte de Piedraliza, ¿no? Estamos ahí. Esa zona, así, la zona se veía limpia en esa época. Justamente ahí va a estar el puente, ahí va a llegar a construir el puente de Balta, que hace que se vea obligado a sacar el monumento ahí. Ese óvalo todavía en cierta manera existe, en cierta manera si tú vas por ahí cerca de lo que actualmente es el puente Balta, vas a encontrarte con un óvalo a medias, porque ha sido cortado totalmente por la avenida Circunvalación. Muy bien, siguiente por favor, otra imagen más. Otra imagen, ahí está, esa es la imagen de la segunda ubicación. Esa es la zona, no se aprecia muy bien, pero atrás hay una casona. Esa casona se encontraba al costado, lo que actualmente sería el Palacio de Justicia, que tampoco en esa época no existía. Pero más o menos en esa zona, esta casona se encontraba al costado de lo que sería actualmente el Palacio, y ahí se encontraba ubicado el Monumento a Colón en su segunda ubicación ya aquí, ¿no? Segunda ubicación. Ya, siguiente imagen, por favor. Y ahí vemos el monumento en tu tercera ubicación. Si tú te ves al fondo, vemos el Palacio, el Museo de Arte, lo ven ustedes ahí en imagen, y el Paseo Colón, ya al fondo,
frente al Palacio de la Exposición, que actualmente es el Instituto de Estudios Históricos Militares, y que en esa época pues, fue un instituto de higiene. Y al fondo, pues, el monumento, pues, cuando se va a construir el monumento a Bolognesi, que todavía no se construía, que ese momento fue construido en 1905. Y ahí tenemos, a fines del siglo XX, el monumento a Colón ubicado, donde actualmente se encuentra, muy cerca donde se encuentra el monumento a Grau. Entonces miren ustedes la ubicación del monumento, ¿no? Y cómo ha ido cambiando Lima. Por acá actualmente pasan los carros muy rápido por el Paso de la República y el monumento a Grau imponente se encuentra aquí. Y cambia el siglo XX y como les decía, en 1920 más o menos, pero en 1906, el monumento se traslada a la mitad del paseo, que en ese época todavía se llamaba 9 de diciembre. Siguiente imagen, por favor. Ahí tuvimos, es la misma ubicación que hace un momento, pero ampliado. Ahí. Atrás vemos un pabellón que dice Exposición Nacional de Industrias. Es uno de los pabellones del Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición era un parque gigantesco, y lo hemos comentado aquí, que tenía varios pabellones donde se exponían maquinarias e inventos que se habían hecho, tanto en el Perú como en el extranjero. Bueno, este es un pabellón de industrias. Y ese pabellón va a ser pocos años después transformado en un restaurante, en uno de los más lujosos de Lima, el restaurante del zoológico, porque ahí en el parque va a haber un zoológico. Y este va a ser un restaurante que estaba dentro de este zoológico. Entonces, el restaurante del zoológico de Lima era uno de los restaurantes más lujosos. Si uno nos remontamos a los años 20, vamos a ver que el presidente Leguía, en la época dorada de los años 20, cualquier personaje que venía a la ciudad, presidente, embajador o personaje destacado que llegaba a la ciudad de Lima, era agasajado en este restaurante tan lujoso que se encuentra en el espacio que está atrás de esta fotografía y que fue construido sobre ese pabellón de industrias atrás. ¿Qué pasó con ese restaurante? Bueno, cuando se amplía la vía expresa, ese restaurante se demuele. Si tú vas por el Paseo de la República en auto y entras a la vía expresa, cuando estés pasando junto al Paseo de la República, cuando estés pasando junto por el Museo de Arte, en ese lugar estuvo, en los años 20, el restaurante más lujoso de Lima, el restaurante del Parque Zoológico, que era el zoológico del Parque de la Exposición. Muy bien, entonces, siguiente fotografía. Y ahí tenemos ya el monumento. Seguramente que esta fotografía es de un mes de octubre, de un 12 de octubre seguramente, la gran cantidad de gente homenajeando a Cristóbal Colón ya en su ubicación actual, en el Paseo Colón de Lima, ¿no? Al igual que el 12 de octubre, que había en grandes homenajes en Lima, de colegios, de instituciones públicas, incluso el presidente de la República asistía a la ceremonia, que era muy importante la ceremonia del 12 de octubre. Lo mismo ocurría cuando era aniversario de Lima y se hacía el homenaje a Francisco Pizarro, ¿no? Porque también Pizarro se le consideraba en estas épocas como el personaje que también nos trajo lo que Colón trajo a América, al Perú lo trajo Pizarro, ¿no? Entonces, por eso estos dos monumentos. El de Pizarro va a llegar años después, todavía este monumento que hemos dicho ya es de 1860, el de Pizarro va a llegar en 1935, o sea, estamos hablando de casi 70 años después. Pero lo hablamos en el sentido que van a ser monumentos que algunos los han criticado por los personajes que representan, pero en una época, años 20, años 30 o fines del siglo pasado, eran personajes considerados como los más importantes de nuestra historia, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está la ceremonia, ya el Paseo Colón con las grandes casonas, que todavía se conservan algunas todavía impresionantes, porque en este Paseo Colón se va a vivir la gente más adinerada de Lima, la gente que vivía en el centro de Lima más adinerada, se va a esta nueva zona de Lima, que eran las afueras de la ciudad, a construir sus grandes mansiones. Y por eso el Paseo Colón tiene unas casas muy bellas, impresionantes construcciones, que algunas se han conservado y otras se han destruido desgraciadamente, pero es necesario conservarlas, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver aquí. Otra imagen, ustedes ahí se ve impresionante, años 20, la belleza arquitectónica, uniforme del Paseo Colón. Las palmeras al medio, el monumento, las casonas en la parte de atrás. ¿No? Ahí se puede ver la casa de la familia Vice, esa mansarda muy grande. Y atrás, blanco, se puede ver ahí la casa de la familia Salirrosas, ¿no? Ven ustedes la tranquilidad de la Lima de los 20
mediados del 20, y la belleza arquitectónica del Paseo Colón, que parece mentira que se esté deteriorando y nadie haga nada por salvarlo, ¿no? A ver, siguiente, por favor, fotografía. Ya, y entramos ahora a ver, se puede decir, el tercer monumento importante en Lima, que es el monumento al 2 de mayo. Aquí tenemos una imagen del monumento, quizás en una ubicación que tú no lo puedes ubicar. Bueno, te cuento. ¿Qué pasó? El combate 2 de mayo, ¿qué combate fue? Bueno, ya el Perú se había independizado, el Perú había pasado por una época de apogeo importante, en la época del guano, estamos hablando de la época, a mediados del siglo XIX, y ya el Perú comenzaba a sufrir cierta crisis económica a fines del siglo XIX, pero en 1866 va a pasar algo. Llega al Perú una expedición científica española que, bueno, parecía que las intenciones eran de esta expedición científica era hacer investigaciones en el Perú, en América. Quizás sí era cierto, pero también tenían intención de hacer contactos para poder recuperar o tener cierto control de sus antiguas colonias. Recuerden que el Perú tenía pues un poder económico interesante por la venta del guano, y España pues le interesaba poder recuperar en parte o dominar algunas de sus colonias nuevamente. Bueno, va a haber, a raíz de una serie de enfrentamientos que ahorita no es un poco largo numerar, va a haber un enfrentamiento primero en Chile, el famoso combate Actao, donde van a pelear juntos chilenos y peruanos, los que después, unos años después, van a ser enemigos, van a pelear juntos en este combate Actao. Peruanos y chilenos juntos logran enfrentarse a los españoles, que bombardean Valparaíso, el principal puerto chileno. Bueno, los españoles después deciden bombardear el Callao. Y aquí, en este combate, que es lo que hay que recordar, que los limeños y los chalacos deciden ellos tomar esta batalla como suya, y desde Lima mucha gente se va al Callao para enfrentarse a las tropas, a la flota naval española que nos iba a bombardear, y en Callao también, ¿no? Se hacen barricadas, se establecen cañones, y el pueblo participa en este combate naval interesante, ¿no? Entonces el pueblo participa, de Lima se llevan cañones, se establece el cañón del pueblo, muchos ciudadanos de a pie se van a participar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, allí el ministro de Guerra, José Gálvez, va a dirigir pues toda la estructura bélica para contrarrestar al enemigo. Bueno, el 2 de mayo del 66, España bombardea el Callao, pero los peruanos responden muy bien. Y al final, ¿qué pasa? El objetivo de destruir el Callao no se cumple, y las tropas, más bien las tropas españolas, los barcos españoles algunos son dañados, y al final se van para siempre. Entonces, nosotros entendimos que esta victoria fue conseguida por el mismo pueblo, y se armó una algarabía, una ciudad impresionante. Gran celebración por el triunfo peruano contra la Armada Española. Bueno, al día siguiente de este combate, o sea, el día 3 de mayo, el presidente de la República, María Ignacio Prado, dio la orden de construir un monumento que recuerde para siempre esta impresionante victoria que había sido lograda pues por los peruanos contra los españoles. Bueno, se convocó a un concurso. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? El año 66 se convoca al concurso, pero después dos años después, en el año 68, va al concurso ya a hacerse realmente en Europa, buscando quién haga un monumento en homenaje a esta victoria peruana. Y como antes de que surgiera el combate, el Perú hizo un tratado de unión de 4 países para enfrentar a España. ¿Quién se unió? Perú, Chile, los países que habían sido afectados por el intento de ocupación chilena, de ocupación española, con 2 países más que tenían costa, Ecuador y Bolivia. Se juntan los 4 para apoyarse, pero efectivamente los que pelearon realmente fue el Perú y en parte Chile. Bolivia y Ecuador no intervino. Pero a pesar de eso, Perú pide que el monumento refleje a los 4 países que lucharon, ¿ya? Entonces hacen varias propuestas para el monumento, y te cuento que va a ser un concurso muy aceptado por los escultores europeos. Va a haber muchas propuestas para hacer el monumento, como les digo, con una de las bases decían que tenía que representar a las 4, de alguna manera, a los 4 países que habían participado en el combate naval. Aquí tenemos el monumento ya casi concluido en cierta manera, y que fue tan la belleza que fue expuesto, algunas piezas momentáneas, otras piezas ya permanentes, fue expuesto en el parque Elíseos en Francia.
fue expuesto ahí, lo pueden ver ustedes el monumento, y fue expuesto antes de ser traído al Perú. Si ustedes ven, ustedes quiero que vean esta imagen y vean que en la parte superior de la columna se encuentra arriba, en la parte superior, se encuentra pues la Victoria, ¿no? La Victoria alada, Nike. Pero se ve un poco grande. Y eso vamos a explicar algo en un ratito que explica esa que está ahí en esa fotografía que vemos ahorita no es la misma que se encuentra actualmente en el monumento limeño. Vamos a explicar qué pasó porque no es la misma. Ya, entonces miren ustedes acá, el monumento está ubicado en Francia. El monumento que tú ves en la Plaza de Mayo actualmente está ahí, pero en Francia. Siguiente imagen, por favor. Ya, entonces, perfecto, ahí está. Ahí tenemos las maquetas del concurso en Europa. Varias maquetas se presentaron para el concurso que causó mucha expectativa, tanto entre escultores, arquitectos, como el público francés que asistió a la exposición de maquetas para este monumento peruano. ¿Ya? Entonces, el combate fue en el 66, el 68 se comenzó el concurso y va a ser ganado por el arquitecto Edmond Gayurme y por León Cournot, que era el escultor, ambos franceses. Y ellos van a encargar de hacer el monumento, el cual va a comenzar a llegar en parte al Perú en 1873. Siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos una imagen del monumento ya armado en Lima y nada alrededor. Actualmente sabes que ahorita hay construcciones, ¿no? Vamos a explicar un poquito más sobre el monumento en sí. Pero comenzó en el 73, comenzó a llegar a las poblaciones al Perú, y en el año 74, 1874, el 28 de julio de ese año, el presidente Manuel Pardo, ya había habido un cambio de presidente ya, en ese lapso había pasado Prado, había pasado Balta, y ahora estaba Manuel Pardo, él inaugura el monumento al combate del 2 de mayo. ¿Ya? Siguiente imagen, por favor. Ahí lo vemos. Bueno, les explico. El monumento consiste en una columna en el cual en la parte superior se encuentra la Victoria Nike, la Victoria alada, que tiene en una mano una espada y en la otra mano tiene un ramo. Al pie de la columna se encuentran varios bronces alrededor del monumento que reflejan todo el combate, desde el inicio del combate, el enfrentamiento, hasta las celebraciones. Incluso es curioso, uno de los bronces de las placas de bronce que representa ahí a la plaza de armas de aquella época, ya cambiada totalmente, y la gente celebrando en la plaza de armas la victoria. O sea, se celebra el combate hasta el final. Estas placas de bronce rodean el monumento. Y sobre estos bronces se encuentran las 4 mujeres que representan a los 4 países que se unieron en el combate: Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Y en la parte superior una letra que uno puede identificarlo fácilmente, tanto en el piso como en la parte superior de cada mujer que representa. Y cada mujer está vestida a la usanza del país, ¿no? Y tiene a los lados representaciones de cada país, ¿no? Como plantas o animales, para poder ubicar que ese país está siendo homenajeado en la escultura. Entonces, así estuvo, el monumento estuvo prácticamente, fue inaugurado en 1874 y más o menos casi unos 50 años se mantuvo en construcciones muy modestas alrededor. Hay comentarios de viajeros que llegan al Perú, veían este monumento tan bello, tan hermoso, y se quedan impresionados de por qué había se construido una zona tan pobre alrededor. Te cuento que este monumento fue construido sobre un antiguo óvalo que existía, el llamado óvalo de la Reina, un óvalo que estaba a la entrada de Lima. Entonces, una forma simbólica de decir, ¿no? Se construye sobre el óvalo, el antiguo óvalo de la Reina, se construyó pues el monumento a la victoria contra la corona española, en cierta manera. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, acá vemos el proyecto que va a haber, que se construirá 50 años después. Acá está, justamente. Se construye el monumento, se construyen 7 edificios alrededor. ¿Quién lo construyó? El gran filántropo peruano Víctor Larco Herrera, que decidió comprar los terrenos que están alrededor para construir estos edificios de estilo afrancesado, en cierta manera para construir al embellecimiento de la ciudad de Lima. Ya estábamos en la época, el oncenio de Leguía, y había la idea de Lima convertirla en una ciudad que tuviera bulevares, paseos, a la usanza francesa de aquella época.
Entonces, este proyecto contribuía mucho a la ciudad. Víctor Larco Herrera es una persona que a la ciudad de Lima le debe bastante, con sus edificios que están alrededor, que fueron construidos por él, y que daban pie a la avenida pues, La Colmena, que también era un bulevar, la avenida Alfonso Ugarte, que también era otro bulevar. Entonces daba a Lima una apariencia de ciudad europea, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos detalles del monumento, como decíamos. Vemos aquí detalles, por ejemplo, vamos a la derecha, vemos a la mujer que representa a Perú, ¿no? Con la bandera peruana, ¿no? La espada también, y al pie de ella el cuerpo del héroe de este combate naval, José Gálvez, ¿no? Y al pie de José Gálvez la placa que justamente habla de que representa el monumento, que es una victoria pues hecha por los peruanos sobre España. Y ahí tenemos a primer plano la figura de la mujer que representa, si me equivoco, a Bolivia, y así vemos a los personajes que están alrededor, ¿no? Figuras de bronce con una calidad artística impresionante. Este es uno de los monumentos, para muchos, uno de los más bellos que tiene el continente. Siguiente, por favor, siguiente. Ahí tenemos otra imagen ya de los edificios actualmente, los edificios de la plaza del 2 de mayo, ya con los edificios actuales, que desgraciadamente hace 2 años, en el año 2014, uno de esos edificios se incendió. Estos edificios son de propiedad particular, siguen siendo propiedad de la familia de Víctor Larco Herrera, de los descendientes, y se incendió, y al incendiarse, desgraciadamente, no se han restaurado, es una propiedad privada, pero no hay posibilidad de tomar cartas en el asunto para poder restaurarlo, por incluso en la actualidad, así como se encuentra semidestruido, es un peligro para los que transiten por esa zona. Siguiente, por favor. No, creo que esa fue la última imagen. Esa fue la última imagen, sí. Muy bien, entonces hemos visto hoy día a 3 monumentos limeños. Acuérdate bien, el monumento a Bolívar de 1900, que se comenzó, se preparó, se ordenó su construcción en el año 25, pero va a ser construido 30 años después. El monumento fue construido en el año 59 a Bolívar. En el año 1860 el monumento a Cristóbal Colón, que fue el que más lugares ha estado de Lima, y finalmente el monumento al combate 2 de mayo, que siempre ha estado en esa ubicación, que se construyó para celebrar una gran victoria peruana. Entonces ha sido la historia de los 4 monumentos. Te aconsejo que lo vayas a visitar, los veas de cerca, son una joya de la ciudad y representan, justamente uno representa al personaje que muy admirado, que nos haya dado la independencia. Ahora lo vemos de otra manera, pero en ese momento nos era considerado el gran libertador peruano. Colón, que era el que nos había traído la civilización. Y el tercero, el monumento 2 de mayo, que simboliza una victoria peruana, la primera victoria lograda por los mismos peruanos. Solamente nosotros vencimos a España. Entonces, muy bien, en los 3 monumentos más antiguos y más importantes también de Lima. Muy bien, muchas gracias, ha sido todo por hoy el programa, espero que te haya gustado. Lo puedes replicar, lo puedes también ver por YouTube, estamos yendo por la página de Facebook y también por YouTube, para que puedas compartir y aprender más sobre la ciudad de Lima. Recuerda que si tienes algún tema que quieras proponernos, puedes escribirnos, llamar acá a la radio al 682-1623 o escribir al correo de prensa @radio.p y pedirnos cualquier solicitud, o también al Facebook de la radio para proponernos algún tema y te lo explicamos aquí para que puedas aprender más sobre la ciudad de Lima. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y que la pasen muy bien. Saludos.